el hermano venía a la iglesia. Qué triste y qué vergonzoso que haya varones que no se paren firmes, que no lleven el liderazgo espiritual en su casa. Varones que viven bajo la fe de su propia mujer, bajo las faldas de su mujer, que no han desarrollado una fe genuina, que no tienen una fe verdadera, que no son los hombres, los varones de la casa que puedan guiar el hogar en la vida espiritual, en los asuntos espirituales de la palabra de Dios. Varones que viven bajo la fe de su propia mujer. Qué triste que haya hijos jóvenes ya, que los traemos a la iglesia a la fuerza, que no quieren venir a la iglesia, pero pues no les queda de otra más que venir, pero por su cuenta. Ellos no tienen fe. Ellos, aunque ya estén bautizados, son hijos que están perdidos, que necesitan un encuentro personal con el Señor, porque a ellos están atrayendo a la fuerza. Y usted dirá, entonces, ¿por qué están bautizados? Lamentablemente, muchos se bautizan nada más por bautizarse, pero en su corazón no hay una fe verdadera, genuina. No hay algo que los mueva, que ellos tengan un verdadero temor de Dios. Viven bajo la fe de sus padres, de su hogar, pero en sus corazones no han desarrollado una fe verdadera, personal. Es triste eso. Pero vamos a ver lo que pasó aquí con el rey Joás. Mire, vamos a ver algunas cosas, hermanos. Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Dice la Biblia, todos los días del sacerdote Joiada. Mire, versículo 2 dice, estoy en 2 de Crónicas, capítulo 24, dice, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. O sea, mientras el sacerdote vivía y estaba con él, Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Es como aquellos jóvenes que se portan bien mientras está papá. Mientras está papá son los mejores cristianos, son los mejores muchachos, son los mejores hijos, mientras está papá. Así, hermanos, Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días que el sacerdote estaba con él. Solamente cuando era dirigido por el sacerdote hizo lo recto, dice la palabra de Dios. Hizo lo que es agradable ante los ojos de Dios mientras el sacerdote estaba presente. Pero más al ratito vamos a ver qué pasó cuando el sacerdote murió. Allá en la Biblia, en la palabra de Dios, 2 de Reyes, capítulo 2. No, déjenme ver. 12, versículo 2. 2 de Reyes, capítulo 12, versículo 2. Note lo que dice la palabra de Dios. Escuche más bien. Dice, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Eso dice en 2 de Reyes, capítulo 12, versículo 2. O sea, que este rey hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Solamente todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote. Entonces, segunda cosa, hermanos, Joás restauró la casa de Jehová cuando era dirigido por el sacerdote Joiada. Mire, versículo 4, 2 de Crónicas 24, dice, después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Tuvo a bien él restaurar la casa de Dios. La perversa Atalía había destruido la casa de Jehová, dice el versículo 7, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Había necesidad de restaurar la casa de Dios. Había necesidad de arreglar la casa, el templo, porque esta perversa mujer, Atalía, la había destruido. Y Joás, mientras era dirigido por el sacerdote, él restauró la casa de Dios, la casa de Jehová. Mire, escuche esto. Mientras era dirigido, mientras estaba con el sacerdote, Joás tuvo interés por la casa de Dios. Tercera cosa, Joás dice que ofrecieron holocaustos y sacrificios a Dios cuando era dirigido por el sacerdote. O sea, Joás ofreció holocaustos y sacrificios a Dios, le repito, mientras era dirigido por el sacerdote. Versículo 14 del capítulo 24, 2 de Crónicas, dice la palabra de Dios, y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada
lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días del sacerdote Joiada. Note, todos los días mientras estaba el sacerdote, sacrificaban holocaustos continuamente, ofrecían a Jehová mientras era dirigido. Dios dio sus ofrendas, ofrecía a Dios, daba a Dios este rey, mientras Joás era dirigido por el sacerdote. Mostró deseos por hacerlo recto ante los ojos de Dios mientras vivía con el sacerdote, o mientras el sacerdote vivía. Joás mostró amor por la casa de Dios. Mientras Joiada servía, Joás ofrecía a Dios ofrendas, sacrificios y holocaustos. Joás parecía un buen hombre de Dios, un buen rey, un buen siervo, pero todo se sostenía en el sacerdote Joiada. No tuvo fe propia, no desarrolló una fe personal. El sacerdote no iba a vivir todo el tiempo. ¿Qué pasó con Joás cuando el sacerdote murió? Mire, versículo 15. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Note aquí algo interesante. La Biblia dice que el rey Joás era un buen rey, era un buen hombre, hacía lo recto, ofrecía a Dios holocaustos, sacrificios, tenía interés por la casa de Dios mientras vivía el sacerdote. Pero ¿qué pasó después de que murió el sacerdote? Mira, hermano, no se alegre tanto de que, yo tengo buenos hijos, en la casa se portan bien, yo tengo buenos jóvenes, en la casa son unos buenos jóvenes. Déjeme le pregunto, ¿y cómo se portan cuando no está papá? ¿Y cómo se portan cuando papá sale? ¿Y cómo se portan en público? ¿Y cómo se portan en la escuela? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Hacen lo recto mientras están en la escuela? ¿Hacen lo recto en la ausencia de papá y mamá cuando ellos no están? La verdad es que hay muchos hijos que son tremendos. Se portan bien, hacen lo recto mientras está papá, mientras está mamá, mientras están al tanto de ellos, mientras están viviendo con ellos. Pero ¿qué pasa cuando papá y mamá ya no están? ¿Qué pasa cuando llegan a una edad donde ellos dicen, ahora soy adulto, ahora no me pueden forzar, ahora puedo hacer lo que se me da la gana? ¿Seguirán en la fe? ¿Seguirán haciendo lo recto? ¿Seguirán asistiendo a la iglesia? ¿Qué pasó con Joás? ¿Qué pasó con el rey cuando ya murió el sacerdote? Note lo que pasó. Cuando ya murió el sacerdote, ahora la actitud, ahora la conducta, ahora el testimonio del rey fue otro. Ya no siguió siendo el mismo rey de antes. Mire lo que pasó. Cuando murió el sacerdote, desamparó la casa de Jehová, el Dios de sus padres. Mire versículo 18. Estoy en 2 de Crónicas 24. Y desampararon, dice, muerto, versículo 17, muerto Joiada, el sacerdote, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y note esto, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Mire lo que pasó. En primer lugar, cuando ya murió el sacerdote, desampararon la casa de Dios, la casa de Jehová. Ya no le importó el templo. Es lo que sucede. Se muere papá y ya para qué ir al templo. Se muere papá y ya para qué ir a la iglesia. Se muere papá y ya para qué dar ofrendas a la iglesia, para qué dar el diezmo. Mientras papá estaba, ahí estaba la iglesia. Mientras el sacerdote vivía, la actitud de Joás era diferente. Joás tenía interés por el templo. Joás tenía amor por el templo. Mientras vivía el sacerdote, muriendo el sacerdote, desamparó la casa de Jehová. Cayó en idolatría, es lo que dice la palabra en el versículo 18. Ahí dice que sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas, o sea, a la idolatría.
Cuando ya murió el sacerdote, cayeron en ese horrible pecado, cayó en ese horrible pecado de la idolatría. Eso nos indica que su fe no era verdadera. Eso nos indica que solamente confiaba en Jehová mientras vivía el sacerdote, o de una manera fingida, no tenía una fe verdadera. Eso nos habla que Joás se sostenía solamente de la fe del sacerdote. Y cuando ya no estuvo su sostén, él cayó, y cayó bajo, y cayó feo, cayó en la idolatría. Uno de los pecados que más detesta, aborrece Dios, la idolatría. Y lo que hizo el rey Joás, después de que murió el sacerdote, porque no tenía una fe verdadera, no tenía una fe genuina. Triste, hermanos, que cuando usted muera, cuando yo muera, nuestros hijos caigan en la idolatría, nuestros hijos terminen adorando imágenes, nuestros hijos terminen adorando vírgenes hechas o imágenes hechas por los hombres, caigan en el terrible y horrible pecado, detestable pecado de la idolatría, porque no han desarrollado una fe verdadera, genuina, porque no se pueden sostener en su propia fe, sino se sostienen en la fe de otros. Así fue Joás. No tuvo fe verdadera, no tuvo una fe genuina. Inmediatamente cuando murió el sacerdote, cayó en la idolatría, se olvidó de Jehová, se olvidó de Dios y empezó a adorarlos a los ídolos, a las imágenes. Pero no solamente eso, hizo encender la ira de Dios. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 18. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá, y cuidado, porque cuando la ira de Dios se enciende, el castigo viene. Cuando la ira de Dios se enciende, viene el juicio de Dios. Y dice la palabra de Dios que su pecado, desamparar la casa de Dios y caer en la idolatría, hizo que la ira de Jehová se encendiera. Se encendió, vino, dice la palabra de Dios, la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado, por el pecado de la idolatría. No solamente eso, Joás no escuchó la amonestación de Dios, se hizo rebelde. Mire versículos 19 y 20. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová. Mire la misericordia de Dios, la misericordia, la gracia. Les envió profetas. No tenía que hacerlo Dios, pero lo hizo porque Él busca siempre el arrepentimiento, busca siempre que nos humillemos, que reconozcamos nuestro pecado, que nos humillemos y le busquemos de todo corazón. Dice la palabra de Dios que les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Dios, hermano, les envió profetas, Dios les mandó palabra de Dios al rey, pero él no escuchó la amonestación de Dios, se hizo un hombre rebelde y desobediente, ya no le importó la palabra de Dios, ya no le importó obedecer a Dios. Qué triste, hermano, yo lo he visto. Hay personas que se alejan de Dios y ya no les importa la palabra de Dios. Aún hay personas que ya están en la iglesia, pero su corazón está lejos de Dios. Mensaje tras mensaje, sermón tras sermón, enseñanza tras enseñanza, y ese corazón duro no hace caso a la palabra de Dios. Qué triste que un día muera el padre y los hijos, se hacen unos rebeldes, ya no quieren oír la palabra de Dios, dejan de asistir al templo, dejan de asistir a la iglesia, ya no quieren oír palabra de Dios, y si la escuchan ya no les importa obedecerla, se hacen duros de corazón. Así estaba Joás. Este hombre nunca conoció a Dios, este hombre nunca tuvo un verdadero temor de Dios. Yo le digo algo, hermano, usted que me escucha, mire, escúcheme esto. Si usted no logra, con la ayuda de Dios, hacer que sus hijos tengan temor de Dios, un verdadero temor de Dios, le aseguro que los va a perder, aunque ahorita los tenga en la iglesia, los va a perder. Llegará una edad, llegará un día en que van a crecer,
y los va a mirar